Capítulo 57. Fue muy intensa la agitación mental producida por aquella extraordinaria visita, y Elizabeth no pudo, durante muchas horas, pensar en otra cosa. Lady Catherine, al parecer, había realizado aquel viaje desde Rosings sin otro propósito que poner fin a su supuesto compromiso con el señor Darcy. Un plan perfectamente racional, sin duda. Aunque en un principio Elizabeth no lograba imaginar de dónde provenía la noticia de su compromiso, el recuerdo de que el señor Darcy era amigo íntimo de Bingley y de que ella era la hermana de Jane le hizo comprender que bastaba el anuncio de una boda para sugerir la posibilidad de otra. También a Elizabeth se le había ocurrido que el matrimonio de su hermana haría que ella pasara más tiempo con Darcy, y sus vecinos de Lucas Lodge, por consiguiente, ya que Elizabeth concluyó que la noticia había llegado hasta Lady Catherine por mediación de los Collins, se habían limitado a dar por cierto e inmediato lo que ella consideraba posible en alguna época futura. Al repasar las expresiones de Lady Catherine, Elizabeth no pudo evitar, sin embargo, cierta intranquilidad sobre las posibles consecuencias de aquella intromisión, si su señoría perseveraba en ella. Por lo que había dicho sobre su firme decisión de impedir el matrimonio, se le ocurrió que planeaba posiblemente una entrevista con su sobrino, y no se atrevía a pronosticar cuál pudiera ser la reacción de Darcy ante una descripción tan vigorosa de los horrores ligados a emparentar con los Bennet. Elizabeth ignoraba hasta dónde llegaba el afecto de Darcy por su tía, ni hasta qué punto influían en él las opiniones de Lady Catherine, pero era lógico suponer que tuviera de ella mejor opinión que Elizabeth, y no cabía duda de que al enumerar las desventajas de un matrimonio que le acarrearía unos lazos familiares tan desventajosos, Lady Catherine le atacaría en su punto flaco. Dadas sus ideas sobre la dignidad, Darcy pensaría probablemente que los argumentos de su tía, débiles y ridículos según Elizabeth, contenían una gran dosis de sentido común y que estaban basados en sólidos razonamientos. Si Darcy ya dudaba antes sobre lo que debía hacer, como con frecuencia parecía el caso, los consejos y ruegos de un familiar tan próximo podrían acabar con todas las dudas y decidirle hacer todo lo feliz que una dignidad sin mancha pudiera permitirle, y que en ese caso nunca volviera a Longbourn. Quizá Lady Catherine se entrevistara con él al pasar por Londres, y en consecuencia Darcy renunciaría a volver a Netherfield. Si en los próximos días el dueño de Pemberley se excusa para no mantener la promesa que hizo a Bingley, se dijo Elizabeth, ya sabré cómo interpretarlo. Habré de renunciar a toda esperanza y a todo deseo de que persevere. Si se conforma con lamentar mi pérdida, cuando podría haber conquistado mi afecto y mi mano, no tardaré mucho en olvidarlo por completo. Fue grande la sorpresa del resto de la familia al conocer la identidad de la visitante, pero aceptaron amablemente la misma explicación que había bastado para calmar la curiosidad de la señora Bennet, con lo que Elizabeth se libró de muchas bromas sobre aquel asunto. A la mañana siguiente, cuando bajaba las escaleras, Elizabeth se encontró a su padre, que salía de su biblioteca con una carta en la mano. «Lizzie», dijo el señor Bennet, «te estaba buscando, ven conmigo». Elizabeth le siguió, y su curiosidad por saber lo que su padre tenía que decirle aumentó al imaginar que podía estar relacionado con la carta que llevaba en la mano. De repente se le ocurrió que tal vez fuese de Lady Catherine, y se imaginó, consternada, las inevitables explicaciones necesarias. Elizabeth acompañó a su padre hasta la chimenea y procedió a sentarse, imitando su ejemplo. «Esta mañana he recibido una carta», dijo el señor Bennet, «que me ha sorprendido muchísimo. Como te atañe sobre todo a ti, debes conocer su contenido. Hasta ahora ignoraba que tengo 2 hijas a punto de casarse. Permíteme que te felicite por una conquista tan importante». Las mejillas de Elizabeth enrojecieron al pensar entonces que se trataba de una carta del sobrino y no de la tía, y antes de poder decidir si le agradaba que Darcy diera a conocer sus intenciones o le ofendía que su carta no estuviera dirigida a ella, su padre continuó de la siguiente manera. «Parece que sabes de qué hablo. Las jóvenes tienen al parecer gran penetración en cuestiones como estas, pero me temo que esta vez ni siquiera tu gran sagacidad te sirva para descubrir el nombre de tu pretendiente. La carta es del señor Collins». «¿Del señor Collins? ¿Y qué es lo que tiene que decir?» «Algo que viene muy al caso, por supuesto. Empieza felicitándome por la próxima boda de mi hija mayor, acontecimiento del que según parece ha tenido noticia por alguno de los Lucas, siempre tan amables y amigos de cotillear. No abusaré de tu paciencia leyéndote lo que dice sobre este punto. Lo relacionado contigo es como sigue. Después de ofrecerle las sinceras felicitaciones tanto de la señora Collins como mías por este feliz suceso, permítame añadir una breve indicación con motivo de otro, del que hemos tenido noticia por la misma fuente. Su hija Elizabeth, según se supone, no llevará por mucho tiempo el apellido Bennet después de que su hermana mayor renuncie a él, y he de decirle que el compañero con el que se cree compartirá su futuro está justificadamente considerado como uno de los personajes más ilustres de este país. ¿Te imaginas a quién se refiere, Lizzie?»
Ese joven caballero cuenta, de manera muy destacada, con todo lo que un corazón femenino puede desear: espléndidas propiedades, noble linaje y amplios derechos de patronato. Sin embargo, pese a todos esos alicientes, permítame advertir a mi prima Elizabeth y también a usted sobre los males que podría acarrear aceptar precipitadamente la propuesta del susodicho caballero, la cual, por supuesto, desearán ustedes aprovechar de inmediato. ¿Te imaginas quién es ese caballero, Lizzie? Pero no tendrás que esperar mucho. Mi motivo para hacerles esa advertencia es la siguiente. Tenemos razones para creer que su tía, Lady Catherine de Bourgh, no ve tal enlace con buenos ojos. Se trata nada menos que del señor Darcy. Ahora sí que me parece que te he sorprendido. ¿Acaso podían él o los Lucas haber elegido a otra persona entre el círculo de tus conocidos cuyo simple nombre desmintiera más categóricamente lo que están diciendo? El señor Darcy, que nunca mira a una mujer excepto para encontrarle defectos y que probablemente nunca se ha fijado en ti. Es increíble. Elizabeth trató de encontrar divertida la broma de su progenitor, pero solo pudo obsequiarle con la más forzada de las sonrisas. El ingenio paterno nunca había encontrado un blanco que fuera menos de su agrado. ¿No te diviertes? Sí, sigue leyendo, por favor. Al mencionar anoche a su señoría la posibilidad de ese enlace, Lady Catherine, con su habitual condescendencia, manifestó sus sentimientos sobre el asunto, y cuando quedó claro que en razón de ciertas objeciones familiares relacionadas con mi prima, nunca daría su consentimiento a lo que calificó de enlace deshonroso, consideré mi deber advertir de ello a la señorita Elizabeth con la mayor premura, para que tanto ella como su noble pretendiente se percaten de la situación en que se hallan, y no se precipiten a contraer un vínculo que carece de la adecuada sanción. El señor Collins añade además: me alegro sinceramente de que haya podido echar tierra sobre la triste aventura de mi prima Lidia, y solo me preocupa que sea de conocimiento general el hecho de que vivieran juntos antes de la celebración del matrimonio. No debo descuidar, sin embargo, los deberes de mi estado, ni de abstenerme de expresar mi asombro al saber que recibió usted en su casa a la joven pareja apenas concluida la ceremonia. Tal acción solo puede calificarse de incitación al vicio, y si yo hubiera sido rector de Longbourn me habría opuesto con la mayor energía. Sin duda debía usted perdonarlos como cristiano, pero nunca admitirlos en su hogar ni permitir que se mencione su nombre en su presencia. Esa es su idea del perdón cristiano. La carta se extiende luego acerca del estado de su querida Charlotte y sobre sus esperanzas de una nueva rama de olivo. Pero Lizzie, no parece que te divierta. No vas a ponerte digna, espero, y a fingir que te ofende una noticia sin fundamento. Porque ¿para qué vivimos sino para que nuestros vecinos se burlen de nosotros y a continuación reírnos nosotros de ellos? No, exclamó Elizabeth. Lo encuentro divertidísimo, pero ¿es tan extraño? Sí, eso es lo más divertido. Si hubieran elegido a cualquier otro daría lo mismo, pero su perfecta indiferencia y tu marcada antipatía lo hacen tan deliciosamente absurdo. Aunque escribir me resulta aborrecible, no renunciaría por nada del mundo a cartearme con el señor Collins. No. Cuando leo una de sus epístolas, no puedo por menos de preferirlo incluso a Wickham, a pesar de lo mucho que valoro la desvergüenza e hipocresía de mi yerno. Pero cuéntame, Lizzie, ¿qué dijo Lady Catherine sobre esta información? ¿Vino a visitarnos para denegar su consentimiento? La señorita Bennet respondió riendo, y como la pregunta había sido formulada sin la menor sospecha de que pudiera dar en el blanco, no le importó que su padre la repitiera, aunque nunca le había resultado tan difícil lograr que sus sentimientos parecieran lo que no eran. Tenía que reír cuando hubiera preferido llorar. El señor Bennet le había hecho sufrir cruelmente al hablar de la indiferencia de Darcy, y solo le estaba permitido sorprenderse ante tamaña falta de penetración, o temer que quizá el problema no fuese que su padre veía poco, sino que ella imaginaba demasiado. Capítulo 58. En lugar de recibir una carta de Darcy, disculpándose por su ausencia, como Elizabeth imaginaba que podía suceder, el señor Bingley se presentó con él en Longbourn no muchos días después de la visita de Lady Catherine. Los dos caballeros llegaron muy pronto, y antes de que la señora Bennet tuviera tiempo de contarle que había visto a su tía, algo que su hija temía que se produjera en cualquier momento, Bingley, que quería estar a solas con Jane, propuso dar un paseo y su sugerencia se aceptó. La señora Bennet no tenía costumbre de andar, y Mary nunca disponía de tiempo, pero los demás salieron juntos. Bingley y Jane se quedaron pronto atrás, mientras Elizabeth, Kitty y Darcy se adelantaban. Ninguno de los tres hablaba mucho. A Kitty le asustaba demasiado el dueño de Pemberley. Elizabeth estaba tomando una decisión desesperada, y quizá él hacía lo mismo. Se encaminaron hacia la casa de los Lucas, porque Kitty deseaba ver a María, y como a Elizabeth le pareció que no era necesario acompañarla, al dejarlo solo su hermana, llena de audacia, siguió adelante con Darcy. Era el momento de llevar a cabo lo que se había propuesto hacer, y antes de que se debilitara su valor procedió a decir:
Señor Darcy, soy una criatura muy egoísta y como necesito encontrar alivio a mis sentimientos, no me preocupa lo mucho que pueda herir los suyos. Quiero manifestarle mi agradecimiento por su bondad sin igual con mi pobre hermana. Desde que sé lo que hizo he sentido el deseo imperioso de decirle lo agradecida que le estoy. Si el resto de mi familia también lo supiera, no le expresaría únicamente mi gratitud personal. Lo siento, replicó Darcy sorprendido y emocionado. Siento muchísimo que se le haya informado de lo que quizá, por un malentendido, ha sido para usted motivo de inquietud. No pensé que la señora Gardiner fuese tan poco de fiar. No culpe a mi tía. Supe de su presencia en la boda por la irreflexión de Lidia, y por supuesto no paré hasta averiguar todos los detalles. Déjeme que le agradezca una y otra vez en nombre de toda mi familia la generosa compasión que le llevó a tomarse tantas molestias y a soportar tantas humillaciones para descubrir a los fugitivos. Si me ha de dar las gracias, replicó él, que sea solo en nombre suyo. No ocultaré que el deseo de darle una alegría reforzó posiblemente los otros motivos que me impulsaron a orar, pero su familia no me debe nada. Aunque es mucho el respeto que siento por ellos, creo que solo pensé en usted. Elizabeth estaba demasiado turbada para decir una palabra. Después de una breve pausa, su acompañante añadió: Es usted demasiado generosa para jugar conmigo. Si sus sentimientos siguen siendo los mismos que el pasado abril, dígamelo inmediatamente. Mi afecto y mis deseos no han cambiado, pero una palabra suya me silenciará para siempre. Elizabeth, comprendiendo que la situación de Darcy era especialmente difícil y grande su ansiedad, se esforzó por hablar y al instante, aunque sin gran elocuencia, le hizo comprender que sus sentimientos habían sufrido un cambio tan decisivo desde el periodo al que él había aludido, como para hacer que ahora recibiera sus palabras con gratitud y alegría. La felicidad que le produjo aquella respuesta superó a todo lo que Darcy había experimentado hasta entonces, y procedió a expresarse con el acierto y el ardor que cabe esperar de un hombre perdidamente enamorado. Si Elizabeth hubiera sido capaz de mirarle a los ojos, habría comprobado hasta qué punto le sentaba bien la expresión de sincero deleite que se adueñó de sus facciones, pero aunque no miraba, sí podía escuchar, y Darcy le habló de sentimientos que, al demostrar lo importante que era para él, dieron cada vez mayor valor a su afecto. Siguieron andando, sin saber en qué dirección. Era demasiado lo que tenían que pensar y sentir y decir para prestar atención a otras cuestiones. Elizabeth supo muy pronto que debía su felicidad presente a los esfuerzos de Lady Catherine. Su señoría había visitado a Darcy al pasar por Londres de regreso a Rosings, para contarle el motivo de su viaje a Longbourn y lo esencial de su conversación con Elizabeth. Durante su relato hizo especial hincapié en las palabras de esta última, las cuales, desde el punto de vista de su señoría, ponían claramente de manifiesto la terquedad e insolencia de la señorita Bennet. Lady Catherine estaba convencida de que así lograría obtener de su sobrino la promesa que ella se había negado a hacer. Desgraciadamente para su señoría, sus revelaciones habían tenido exactamente el efecto contrario. Me dio más esperanzas, dijo él, de las que hasta entonces me había atrevido a abrigar. Sabía lo bastante de tu manera de ser como para estar seguro de que si tu actitud hacia mí estaba absoluta e irrevocablemente decidida, lo hubieras confesado con toda franqueza y sin reservas. Elizabeth, ruborizándose, se echó a reír. Sí, sabes lo bastante de mi franqueza para creerme capaz de hacerlo. Después de haberte insultado cara a cara sin el menor escrúpulo, no tendría empacho en repetir los insultos ante tus parientes. ¿Acaso dijiste algo que no me mereciera? Porque si bien tus acusaciones eran infundadas, resultado de falsas premisas, mi comportamiento contigo en aquel momento había merecido los reproches más severos. Fue imperdonable, me avergüenza cada vez que pienso en ello. Vamos a no pelearnos por saber quién tuvo más culpa, dijo Elizabeth. Si se examina con calma lo sucedido, se verá que ninguno de los dos se comportó de manera irreprochable, pero desde entonces, espero, los dos nos hemos vuelto más corteses. A mí me resulta tan difícil aceptar lo que hice. El recuerdo de lo que dije, de mi conducta, de mis modales, de mis expresiones durante todo el tiempo que duró nuestra conversación me sigue resultando ahora, como durante los últimos meses, indeciblemente doloroso. Nunca podré olvidar lo merecido de tu reproche cuando me dijiste: si se hubiera comportado usted de manera más caballerosa. Esas fueron tus palabras. No sabes, difícilmente puedes imaginarte cómo me han torturado, porque tuvo que pasar algún tiempo, lo confieso, antes de que me calmara lo suficiente para reconocer toda su justicia. Yo, desde luego, estaba bien lejos de suponer que te causaría una impresión tan fuerte, ni tenía ni la más remota idea de que las hubieras sentido tanto. Lo comprendo, pero entonces me considerabas desprovisto de toda hombría de bien, estoy seguro. Nunca olvidaré tu expresión cuando dijiste que no podía ofrecerte mi mano de ninguna manera que te impulsara a aceptarla. Por favor, no repitas lo que dije entonces, más vale que olvidemos esos recuerdos, te aseguro que me avergüenza lo indecible desde hace tiempo.
Darcy mencionó su carta. ¿Logró que empezara a cambiar la opinión que tenías de mí? ¿Diste crédito a su contenido mientras la leías? Elizabeth le explicó cuál había sido su efecto y de qué manera tan gradual había ido desapareciendo sus prejuicios anteriores. No ignoraba, dijo él, que mis palabras te resultarían dolorosas, pero era necesario. Espero que la hayas destruido. Me da miedo, sobre todo, que vuelvas a leer el comienzo. Recuerdo algunas expresiones que podrían, con toda justicia, hacer que me aborrecieras. Quemaré la carta, desde luego, si crees que es esencial para retener mi afecto, pero aunque los dos tengamos razones para pensar que mis opiniones no son del todo inamovibles, espero que no sean tan mudables. Cuando escribí esa carta, replicó Darcy, creía estar perfectamente tranquilo y sereno, pero después he llegado a la conclusión de que me dominaba una terrible amargura. Aunque la empezaras dominado por la amargura, no la terminaste así. La despedida es todo un acto de caridad, pero no pienses más en la carta. Todos mis sentimientos de la persona que la escribió, como los de quien la recibió, son ahora tan diferentes que cualquier circunstancia desagradable relacionada con ella debe olvidarse. Has de aprender algo de mi filosofía. Piensa solo en el pasado cuando su recuerdo te procure placer. Tú no necesitas esa filosofía. Tienes tan poco que reprocharte que el placer que te proporcionan tus recuerdos no procede de la filosofía sino de algo mejor, la inocencia. Pero mi caso no es ese. Reaparecerán recuerdos dolorosos que ni es posible ni conviene rechazar. En la práctica, aunque no en la teoría, he sido un egoísta toda mi vida. De niño se me enseñó lo que estaba bien, pero no a corregir mi manera de ser. Se me inculcaron buenos principios, pero se me dejó que los siguiera desde el orgullo y la vanidad. Desgraciadamente, como único hijo varón, durante muchos años también hijo único, mis padres me mimaron, porque pese a ser buenos, mi padre, de manera especial, era todo benevolencia y amabilidad. Permitieron, alentaron, me enseñaron casi a ser egoísta y autoritario, a no preocuparme de nadie fuera del círculo familiar, a pensar mal del resto del mundo, a pensar mal, al menos, de su sensatez y de su valor comparados con los míos. Así he sido desde los 8 hasta los 28 años, y aún seguiría siendo así de no ser por ti, mi queridísima y encantadora Elizabeth. ¿Qué no te debo yo? Me enseñaste una lección dura al principio, desde luego, pero ventajosísima. Me diste la lección de humildad que necesitaba. Me presenté a ti sin albergar la menor duda sobre la respuesta que iba a recibir, y tú me demostraste cuán insignificantes eran mis méritos para agradar a una mujer digna de ser agradada. Entonces, ¿estabas convencido de obtener el sí? Por supuesto, qué vanidad la mía, ¿no es cierto? Creía que estabas deseosa de mi declaración, que la estabas esperando. Mi comportamiento debió dar pie al equívoco, pero no intencionalmente, te lo aseguro. Nunca me propuse engañarte, pero quizá mi buen humor me haya descarriado con frecuencia. ¿Cómo debes de haberme aborrecido después de aquella tarde? ¿Aborrecerte? Quizás estuviera enfadado al principio, pero mi enfado pronto empezó a encauzarse en la buena dirección. Casi me da miedo preguntar qué pensaste cuando nos encontramos en Pemberley. ¿Te pareció mal verme allí? No, claro que no, solo sentí sorpresa. Tu sorpresa no pudo ser mayor que la mía al ver que venías a saludarme. Mi conciencia me decía que no era merecedora de tu cortesía, y confieso que solo esperaba recibir lo que tan a pulso me había ganado. Mi objetivo entonces, respondió él, fue hacerte ver, mediante todas las muestras posibles de cortesía, que yo no era tan mezquino como para guardarte rencor, y esperaba lograr tu perdón y mejorar tu opinión de mí, haciéndote comprender que tus reproches habían sido escuchados. No me es fácil decir cuándo aparecieron esos deseos, pero creo que no pasó más de media hora después de haberte visto. Darcy le contó a continuación lo satisfecha que estaba Georgiana de haberla conocido y su decepción por lo precipitado de su marcha, lo que, al llevarles de manera natural a la causa de aquel brusco cambio de planes, sirvió para que Elizabeth se enterase de la decisión de salir en busca de su hermana la había tomado Darcy antes de abandonar la posada, y que su aspecto serio y meditabundo no tenía otro motivo que la concentración necesaria para dar forma a un repentino cambio de planes. Elizabeth manifestó de nuevo su gratitud, pero era un tema demasiado penoso para que ninguno de los dos deseara extenderse sobre él. Después de pasear sin prisa por espacio de varios kilómetros y demasiado ocupados para darse cuenta de lo que hacían, descubrieron finalmente, al consultar sus relojes, que ya era hora de volver a Longbourn. ¿Qué puede haber sido de Bingley y Jane? Fue la pregunta que sirvió como punto de partida para hablar de ellos. Darcy estaba encantado con su compromiso matrimonial. Su amigo le había informado antes que a nadie. ¿Debo preguntar si te sorprendiste?, dijo Elizabeth. En absoluto. Cuando me marché estaba convencido de que era inminente. Eso quiere decir que ya le habías dado tu permiso, me lo imaginaba.
Y aunque él protestó por el uso de aquel término, Elizabeth descubrió que había sucedido precisamente así. La tarde antes de mi viaje a Londres, dijo él, le hice una confesión que a decir verdad había retrasado en exceso. Le conté mis circunstancias que contribuyeron a hacer absurda e impertinente mi interferencia en sus asuntos. Su sorpresa fue grande, nunca había tenido la menor sospecha. Le dije además que creía haberme equivocado al suponer que tu hermana era indiferente a su afecto, y como advertí sin dificultad que su cariño por ella seguía intacto, no me cupo la menor duda de que iban a ser felices juntos. A Elizabeth se le escapó una sonrisa al comprobar lo fácil que le resultaba dirigir a su amigo. ¿Partías de tus propias observaciones?, le preguntó, cuando le dijiste que mi hermana le quería, o simplemente de la información que te proporcioné en primavera. De mi propia opinión, le había estado observando concienzudamente durante mis 2 últimas visitas a tu casa, y estaba convencido de su afecto. Y tu seguridad, imagino, bastó para convencer a Bingley. Así es. Su modestia es totalmente sincera. La inseguridad le había impedido fiarse de su propio juicio en una cuestión tan importante, pero su confianza en el mío lo facilitó todo. Me vi obligado a confesarle algo que le ofendió y no sin razón. No quise seguir ocultándole que tu hermana había pasado 3 meses en Londres durante el invierno y que yo se lo había ocultado deliberadamente. Se enfadó, pero su enfado, estoy persuadido, solo duró el tiempo que duraron sus dudas sobre el cariño de tu hermana. Ya me ha perdonado de todo corazón. Elizabeth tuvo grandes deseos de decir que Bingley había demostrado ser un amigo maravilloso y tan fácil de guiar que su valor era inapreciable, pero se contuvo. Recordó que Darcy no había aprendido aún a aceptar que los demás se rieran de él y que aún era demasiado pronto para empezar. Imaginando de antemano la futura felicidad de Bingley, que por supuesto solo sería inferior a la suya propia, Darcy prosiguió la conversación hasta que llegaron a la casa de los Bennet, en cuyo vestíbulo se separaron. Capítulo 59. Mi querida Lizzie, ¿hasta dónde han ido? Fue la pregunta que Jane le hizo tan pronto como entró en su habitación, y que luego repitieron todos los demás miembros de la familia cuando se sentaron a la mesa. Le bastó con responder que había llegado hasta un sitio que ella misma desconocía, y aunque se ruborizó mientras hablaba, ni aquello ni nada de lo que dijo después despertaron sospechas sobre lo que en realidad había sucedido. La tarde pasó tranquilamente, sin nada extraordinario que señalar. Los enamorados reconocidos hablaron y rieron, los no reconocidos guardaron silencio. No entraba en la manera de ser de Darcy que la felicidad se desbordase en júbilo. Elizabeth, por su parte, agitada y confusa, sabía que era feliz aunque sin sentirlo demasiado, porque además de la turbación inmediata preveía nuevos problemas. Se imaginaba la reacción de su familia cuando se conociera su compromiso, no se le ocultaba la antipatía de todos hacia Darcy, con excepción de Jane, y temía incluso que fuese tan intensa como para hacer olvidar la fortuna e importancia social de su prometido. Por la noche Elizabeth abrió su corazón a Jane. Aunque el temor a que la engañaran distaba mucho de ser la tendencia habitual de su hermana mayor, lo cierto es que su incredulidad fue absoluta. Bromeas, Lizzie, no puede ser. La prometida del señor Darcy. No vas a conseguir engañarme. Sé que es imposible. Pues sí que tengo un buen comienzo. Confiaba especialmente en ti, pero ahora estoy segura de que nadie me va a creer si tú no lo haces. Te aseguro que no puedo hablar más en serio. Te estoy contando la verdad. Todavía me quiere y nos hemos prometido. Jane la miró dubitativa. Vamos, Lizzie, no puede ser. Sé lo antipático que te resulta. No sabes nada de nada. Todo eso hay que olvidarlo. Quizá no siempre le haya querido tanto como le quiero ahora, pero en casos como este, la buena memoria es imperdonable. Es la última vez que yo misma lo recuerdo. Jane parecía aún la encarnación del asombro. Elizabeth afirmó de nuevo, y con mayor seriedad, la verdad de cuanto le decía. Dios Todopoderoso, será posible, pero ahora he de creerte, exclamó Jane. Mi queridísima Lizzie, te felicito, pero ¿estás segura? Perdóname que te lo pregunte. ¿Estás completamente segura de que vas a ser feliz con él? No existe la menor duda. Ya hemos decidido entre los dos que vamos a ser la pareja más feliz del mundo. ¿Pero te alegras tú, Jane? ¿Te gustará tenerlo por cuñado? Sí, muchísimo. Nada podría darnos mayor alegría ni a Bingley ni a mí, pero cuando lo pensábamos, hablábamos de ello como imposible. ¿De verdad le quieres lo suficiente? ¿Estás segura de que sientes todo lo que debes? Ya lo creo que sí. Incluso pensarás que siento más de lo que debo cuando te lo cuente todo. ¿Qué quieres decir?
He de confesarte sencillamente que le quiero más que a Bingley y temo que te enfades. No bromees, por favor. Quiero que hablemos muy seriamente. Cuéntame sin dilación alguna todo lo que tenga que saber. ¿Vas a decirme cuánto tiempo hace que le quieres? Ha sido una cosa tan gradual que es muy difícil saber cuándo empezó, pero creo que se remonta a la primera vez que vi el hermosísimo parque de Pemberley. Un nuevo ruego de que hablara seriamente produjo sin embargo el deseado efecto, y pronto Jane quedó satisfecha gracias a la solemnidad con que Elizabeth manifestó su afecto por Darcy. Una vez convencida no necesitó saber nada más. Ahora soy completamente feliz, dijo. ¿Por qué vas a ser tan dichosa como yo? Darcy siempre me ha parecido bien y siempre la habría estimado aunque no fuese más que por su amor hacia ti. Pero ahora, como amigo de Bingley y esposo tuyo, solo Bingley y tú pueden serme más queridos. Pero tú, Lizzie, te has mostrado muy cauta, muy reservada conmigo. Qué poco me has hablado de lo que sucedió en Pemberley y en Lambton. Todo lo que sé se lo debo a otro, no a ti. Elizabeth le explicó los motivos de su discreción. No había querido mencionar a Bingley, y la inseguridad de sus propios sentimientos habían hecho igualmente que evitara el nombre de Darcy. Pero ahora ya no quería seguir ocultándole su participación en el matrimonio de Lydia. Jane recibió cumplida información de todo, y las dos hermanas se pasaron medianoche conversando. ¡Dios bendito!, exclamó la señora Bennet al mirar por la ventana la mañana siguiente. ¿Por qué tendrá que presentarse aquí otra vez el señor Darcy, que es tan desagradable con nuestro querido señor Bingley, que se propone viniendo aquí a todas horas? Confiaba en que se fuera de casa o alguna otra cosa parecida, y que no nos molestara más con su presencia. ¿Qué podemos hacer? Lizzie, no te queda más remedio que volver a pasear con él para que no estorbe a Bingley. Elizabeth apenas pudo contener la risa ante una sugerencia tan conveniente, aunque por otra parte la afligiera que su madre siguiera obsequiando a Darcy con aquellos epítetos. Nada más entrar en el salón, Bingley miró tan expresivamente a Elizabeth y le estrechó la mano con tal calor como para que no quedara duda alguna sobre su buena información, y muy poco después dijo en voz alta: «Señora Bennet, ¿no tienen ustedes más caminos por los alrededores para que Lizzie se pierda de nuevo?» «Mi consejo para el señor Darcy, Lizzie y Kitty», respondió la señora Bennet, «es que vayan andando a Oakham Mount. Es un paseo largo y muy bonito, y el señor Darcy no conoce esa vista». «Puede que esté muy bien para los otros dos», aventuró el señor Bingley, «pero estoy seguro de que para Kitty la distancia es excesiva. ¿Me equivoco?» Kitty confesó que prefería quedarse en casa. Darcy manifestó su interés por Oakham Mount y Elizabeth consintió en silencio. Al subir las escaleras para prepararse, la señora Bennet fue tras ella diciendo: «Siento mucho, Lizzie, que tengas que pasear sola con ese individuo tan desagradable, pero espero que no te importe. Ya sabes que es por el bien de Jane. En cuanto al señor Darcy, solo hay que hablar con él muy de tarde en tarde, así que no te esfuerces demasiado». Durante el paseo decidieron que Darcy solicitaría por la tarde el consentimiento del señor Bennet. Elizabeth se reservó la tarea de informar a su madre, ya que no estaba nada segura de su reacción. A veces dudaba de que la fortuna y la alcurnia de su prometido bastaran para contrarrestar la antipatía que le inspiraba, pero tanto si se oponía encarnizadamente como si se declaraba entusiasmada, era seguro que en cualquiera de los dos casos su comportamiento no serviría para acreditar su sensatez, y a Elizabeth le parecía tan inconveniente que el señor Darcy escuchara sus primeras exclamaciones de alegría como sus primeras muestras de vehemente desaprobación. Por la tarde, poco después de que el señor Bennet se retirase a la biblioteca, a Elizabeth la dominó el nerviosismo al ver cómo el señor Darcy se levantaba y le seguía. No le asustaba la oposición de su padre, pero iba sin duda a entristecerse, y la idea de que ella, su hija preferida, lo afligiera con su elección, lo llenara de miedos y dudas al darla en matrimonio, era una reflexión descorazonadora, y se sintió muy desgraciada hasta que reapareció el señor Darcy, momento en el que al mirarlo su sonrisa le produjo cierto alivio. A los pocos minutos su prometido se acercó a la mesa donde estaba sentada con Kitty y fingiendo interesarse por su labor le susurró al oído: «Tu padre te espera en la biblioteca». Elizabeth encontró al señor Bennet paseando por la habitación, con expresión seria y preocupada. «Lizzie, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Acaso has perdido el juicio? ¿Cómo puedes aceptar a un hombre al que siempre has aborrecido?» Cuánto hubiera deseado Elizabeth en aquel momento que sus antiguas opiniones hubieran sido más razonables y su manera de expresarlas más moderada. Se hubiera ahorrado explicaciones y afirmaciones extraordinariamente embarazosas. En aquel momento, sin embargo, resultaban necesarias, y con cierta confusión, Elizabeth tranquilizó a su padre sobre la sinceridad del afecto que sentía por el señor Darcy.
O dicho de otro modo, estás decidida a casarte con él. Es un hombre rico, desde luego, y tendrás vestidos y coches mejores que los de Jane. ¿Pero te harán feliz? ¿Tiene usted alguna otra objeción?, preguntó Elizabeth, además del temor a mi indiferencia. Ninguna. Todos sabemos que es un hombre orgulloso y desagradable, pero eso no tendría importancia si realmente te gustara. Sí que me gusta, replicó Elizabeth con lágrimas en los ojos. Le quiero de verdad, y no es orgulloso, sino un dechado de bondad. Usted no lo conoce realmente, y le ruego que no me apene hablando de él en esos términos. Lizzie, dijo su padre, le he dado mi consentimiento. Es un hombre al que nunca me atrevería a negarle nada que se dignara pedirme, y ahora te lo doy a ti, si estás decidida a casarte con él. Pero mi consejo es que te lo pienses 2 veces. Conozco tu manera de ser, Lizzie. Sé que no podrás ser feliz ni vivir en paz contigo misma si no aprecias de verdad a tu esposo, si no le consideras superior. Tu inteligencia y tu agudeza harán que corras grandísimos peligros en un matrimonio desigual. Difícilmente escaparás al descrédito y a la infelicidad. Hija mía, no me causes el dolor de saberte incapaz de respetar al compañero de tu existencia. No sabes lo que te dispones a hacer. Elizabeth, más afectada aún, le respondió con toda la seriedad y solemnidad posibles, y a la larga, solo después de afirmar repetidamente que el señor Darcy era realmente el elegido de su corazón, de explicar el cambio gradual que había sufrido su actitud hacia él, de confesar su absoluta seguridad en que el cariño de Darcy no era obra de un día, sino que había superado la prueba de muchos meses de incertidumbre, y de enumerar con energía todas sus buenas cualidades, disipó la incredulidad de su padre y logró que aprobara su matrimonio. Bien, querida mía, dijo el señor Bennet cuando su hija dejó de hablar. No tengo nada más que decir. Si lo que me cuentas es verdad, el señor Darcy te merece. No te hubiera dejado marchar con alguien menos meritorio. Para completar la impresión favorable, Elizabeth procedió a contarle lo que por iniciativa propia Darcy había hecho en favor de Lidia. El señor Bennet no salía de su asombro. Una tarde de prodigio, sin duda, de manera que Darcy lo hizo todo. Concertó la boda, el dinero, pagó las deudas del novio y le consiguió el nombramiento. Tanto mejor, eso me ahorrará incontables molestias y dinero. Si hubiese sido obra de tu tío, tendría que haberle pagado y lo habría hecho. Pero estos jóvenes locamente enamorados lo hacen todo a su manera. Mañana me ofreceré a saldar la deuda. Él desvariará y vociferará acerca del amor que te tiene, y el asunto quedará zanjado. Luego el señor Bennet recordó la confusión de Elizabeth unos días antes, cuando le leyó la carta del señor Collins y después de reírse de ella durante algún tiempo le permitió finalmente salir, añadiendo, mientras su hija abandonaba la biblioteca: si aparece algún joven que quiere casarse con Mary o Kitty, mándamelo, porque ahora tengo tiempo libre. A Elizabeth ya se le había quitado un gran peso de encima, y después de media hora de reflexión en su cuarto, pudo reunirse con los demás razonablemente serena. Todo estaba aún demasiado reciente para entregarse a la alegría, pero la tarde transcurrió tranquilamente, y ya no había nada importante que temer, y las ventajas de la comodidad y la familiaridad se dejarían sentir con el tiempo. Cuando su madre se retiró a su cuarto por la noche, Elizabeth la siguió para comunicarle la noticia. El efecto de sus palabras fue extraordinario, porque nada más oírlas, la señora Bennet se inmovilizó por completo, incapaz de despegar los labios, y tuvieron que pasar muchísimos minutos para que llegara a entender lo que oía, aunque en general no fuese reacia a dar crédito a todo lo que supusiera una ventaja para su familia o se presentara en forma de pretendiente para cualquiera de sus hijas. Finalmente empezó a reponerse, a agitarse en el asiento, levantarse, sentarse de nuevo, admirarse y santiguarse. ¡Dios del cielo! ¡Señor, señor! ¿Quién lo iba a decir? El señor Darcy. Nunca se me hubiera ocurrido. ¿Es realmente cierto? ¡Ah, mi queridísima Lizzie! ¡Qué rica y qué importante vas a ser! Tendrás todas las joyas, todos los coches, todo el dinero para gastos que quieras. Lo de Jane no es nada comparado. Nada en absoluto. ¡Qué contenta estoy! ¡Qué feliz soy! Un hombre tan encantador, tan bien parecido, tan alto. ¡Ah, mi querida Lizzie! Por favor, preséntale mis disculpas por haberlo mirado tan mal. Espero que no me lo tenga en cuenta. Lizzie, querida, una casa en Londres, lo mejor de lo mejor. 3 hijas casadas, 10,000 libras al año. ¡Ah, señor! ¿Qué va a hacer de mí? Me volveré loca de alegría. Aquellas frases bastaban para concluir que la señora Bennet daba su aprobación, y Elizabeth, contenta de que semejantes transportes no llegaran a otros oídos que los suyos, se despidió enseguida. Pero aún no llevaba 3 minutos en su cuarto cuando se presentó su madre. «Mi queridísima hija», exclamó,
No puedo pensar en otra cosa. 10,000 libras al año, y probablemente más. Es como si te casaras con un lord y necesitarás licencia especial. Debes casarte y te casarás con una licencia especial. Pero dime, corazón mío, ¿cuál es el plato preferido del señor Darcy para preparárselo mañana? Aquello era un triste presagio de lo que podía deparar el comportamiento de su madre, por lo que Elizabeth descubrió que pese a disfrutar ya con certeza del afecto del señor Darcy y de haber conseguido el consentimiento de su familia, aún subsistían motivos de zozobra. Al día siguiente, sin embargo, todo transcurrió mucho mejor de lo esperado, porque la señora Penne temía tanto a su futuro yerno que no se atrevió a hablarle, como no fuera para manifestarle su deferencia o para subrayar el respeto que le inspiraban sus opiniones. Elizabeth tuvo la satisfacción de ver que su padre se esforzaba por conocer mejor a Darcy, y el señor Bennet pronto le confesó que su aprecio por él aumentaba de hora en hora. «Admiro muchísimo a mis 3 yernos», dijo. «Wickham quizá es mi preferido, pero creo que tu marido llegará a gustarme tanto como el de Jane». Capítulo 60. Tan pronto como Elizabeth recobró su buen humor habitual, quiso que el señor Darcy le explicara cómo había llegado a enamorarse de ella. «¿Cómo empezaste?», preguntó. «Porque entiendo que siguieras sin problemas después de un buen comienzo, pero ¿qué fue lo que te puso en marcha en primer lugar?». No podría precisar ni la hora, ni el lugar, ni la mirada, ni las palabras que colocaron los cimientos. Hace demasiado tiempo, ya estaba a mitad de camino antes de saber que había empezado. Pues a mi belleza te resististe desde el primer momento, y en cuanto a mis modales, mi comportamiento contigo estuvo siempre al borde de la descortesía, y cuando te dirigía la palabra siempre estaba más dispuesta a molestarte que a otra cosa. Vamos, sé sincero, ¿te gusté por mi impertinencia?». «Sin duda por la viveza de tu ingenio». «Será mejor que lo llames impertinencia sin andarte con rodeos. Era muy poco menos. La verdad es que estabas harto de cortesía, de deferencia, de exceso de atenciones. Estabas cansado de mujeres que siempre hablaban y miraban y hasta pensaban con el único fin de conseguir tu aprobación. Yo desperté tu interés porque era muy distinta. Si no fueses tan buena persona me habrías aborrecido, pero a pesar de tus esfuerzos por disimularlo, tus sentimientos han sido siempre nobles y justos, y en el fondo de tu corazón siempre has despreciado a las personas que tan asiduamente te cortejaban. Ahí lo tienes. Te he evitado la molestia de explicármelo, y realmente, pensándolo bien, empieza a parecerme perfectamente razonable. Es cierto que no sabías de mí nada realmente bueno, pero nadie piensa en eso cuando se enamora». «¿No hubo nada de bueno en tu cariñoso comportamiento con Jane cuando estuvo enferma en Netherfield?». «Mi queridísima Jane, ¿quién hubiera hecho menos? Pero no tengo inconveniente en que hagas virtud de la necesidad. Mis buenas cualidades están bajo tu protección, y has de exagerarlas todo lo que puedas. En compensación, a mí me corresponde hallar ocasiones para importunarte y pelearme contigo cuantas veces pueda, por lo que empezaré ahora mismo, preguntándote por qué al final estabas tan poco dispuesto a ir al grano, qué te hacía mostrarte tan reservado cuando viniste a verme por primera vez y después cuando comiste aquí, por qué, sobre todo al presentarte, diste la opinión de que yo ya no te interesaba». «Porque estabas muy seria y silenciosa y no me diste ánimos en absoluto». «Estaba muy nerviosa». «Yo también». «Podrías haber hablado más conmigo cuando viniste a comer». «Podría haberlo hecho un hombre menos enamorado». «Es una lástima que tengas una respuesta tan razonable para todo y que yo sea lo suficientemente razonable como para aceptarla. Pero me pregunto cuánto tiempo hubieras seguido así, dejado a tu propia iniciativa. Me pregunto cuándo hubieras hablado si yo no te hubiera preguntado. Mi decisión de agradecerte tu bondad con Lidia tuvo sin duda un gran efecto, demasiado me temo, porque no te queda muy mal parada la moral si nuestra felicidad nace de un quebramiento de promesa, puesto que yo no debía mencionar el tema. Eso no puede ser». «No te angusties, la moral queda perfectamente a salvo. El injustificable empeño de Lady Catherine en separarnos sirvió para acabar con todas mis dudas. No debo mi felicidad presente a tu ardiente deseo de mostrarte agradecida. No tenía intención de esperar a que me dieras una oportunidad. Las noticias de mi tía me habían dado esperanzas, y estaba decidido a obtener de inmediato una respuesta tuya». «Lady Catherine nos ha sido de infinita utilidad, y eso debería alegrarle, porque le encanta ser útil. Pero dime, ¿para qué viniste a Netherfield? ¿Únicamente para cabalgar hasta Longbourn y ponerte nervioso, o te proponías algo más importante?». «Mi verdadero motivo era verte y averiguar, si me era posible, hasta qué punto cabía esperar que llegaras a quererme.
El motivo oficial, el único que yo reconocía, era comprobar si tu hermana seguía enamorada de Bingley y, en caso afirmativo, hacer a mi amigo la confesión que después le hice. ¿Tendrás alguna vez el valor suficiente para anunciar a Lady Catherine lo que se le viene encima? Será un problema más de tiempo que de valor, Elizabeth, pero hay que hacerlo, y si me das papel y pluma, la escribiré inmediatamente. Y si yo no tuviera también que escribir otra carta, me sentaría a tu lado para admirar la regularidad de tu letra, como hizo cierta joven en otra ocasión. Pero también yo tengo una tía a quien no puedo seguir desatendiendo. Como en su momento no le apeteció confesar hasta qué punto se había sobreestimado su intimidad con el señor Darcy, Elizabeth no había contestado aún a la larga carta de la señora Gardiner, pero ahora, que podía ya comunicarle algo que sería sin duda muy de su agrado, se sintió casi avergonzada al percatarse de que sus tíos habían perdido 3 días de felicidad, por lo que inmediatamente escribió lo siguiente. Le hubiera dado antes las gracias, mi querida tía, como era mi deber hacerlo, por la larga, amable y satisfactoria descripción que me hizo de todos los detalles relacionados con la boda de Lidia, de no haber sido, la verdad sea dicha, porque estaba demasiado enfadada para escribir. Había usted supuesto más de lo que en realidad existía, pero ahora ya puede usted suponer todo lo que quiera. Deje correr la fantasía, permita que la imaginación emprenda todos los vuelos que el tema permite, y a no ser porque me imagine usted ya casada, no se equivocará demasiado. Vuelva a escribirme enseguida, y alábelo aún mucho más que en su última carta. Tengo que agradecerles una y otra vez que no fuésemos al distrito de los lagos. Qué tontura la mía querer ir allí. Su idea del faetón tirado por ponis es estupenda. Haremos todos los días el recorrido del parque. Soy la criatura más feliz de la tierra. Quizá otras personas lo hayan dicho antes, pero ninguna con tantos motivos. Soy incluso más feliz que Jane. Ella solo sonríe, yo río. El señor Darcy les manda todo el cariño del mundo que aún le queda después de atender a mis necesidades. Les comunico que tendrán que venir a pasar las navidades en Pemberley con nosotros. Suya, etc. La carta del señor Darcy a Lady Catherine estaba escrita en un estilo diferente, y también distinta de las anteriores fue la que el señor Bennet envió al señor Collins en respuesta a la última suya. Mi querido señor, he de molestarle una vez más para solicitar su enhorabuena. Elizabeth será pronto la esposa del señor Darcy. Consuele a Lady Catherine lo mejor que pueda, pero si yo fuera usted me pondría de parte del sobrino. Tiene más que dar. Suyo afectísimo, etc. Las felicitaciones de la señorita Bingley a su hermano por su próximo matrimonio fueron tan afectuosas como insinceras. Caroline escribió incluso a Jane en aquella ocasión para expresarle su alegría y reiterar todas sus antiguas profesiones de afecto. Jane no se llamó engaño, pero se conmovió, y a sabiendas de que no podía fiarse de ella, respondió de una manera mucho más afectuosa de la que su futura cuñada se merecía. La satisfacción de la señorita Darcy al recibir una información parecida fue tan sincera como la de su hermano al enviársela. No le bastaron 4 carillas para manifestar su júbilo y su sincero deseo de que Elizabeth la quisiera como hermana. Antes de que pudiera llegar respuesta alguna del señor Collins o la enhorabuena para Elizabeth de su esposa, la familia de Longbourn supo que los Collins se habían presentado en Lucas Lodge. La razón de aquel repentino traslado se conoció pronto. A Lady Catherine le había contrariado tanto el contenido de la carta de su sobrino que a Charlotte, realmente contenta con la boda de su amiga, le faltó tiempo para desaparecer hasta que pasara la tormenta. En aquel momento, la llegada de Charlotte fue muy agradable para Elizabeth, aunque en las ocasiones en que se vieron, no pudo por menos de pensar en lo caro que le resultaba aquel placer, viendo a Darcy expuesto al exhibicionismo y a la obsequiosa cortesía del señor Collins. Su prometido, sin embargo, lo soportó con admirable calma. Fue capaz incluso de escuchar con notable compostura a Sir William Lucas cuando le felicitó por llevarse la joya más resplandeciente de la región y cuando expresó a continuación sus esperanzas de que todos se reunieran con frecuencia en el palacio de St. James. Si se encogió de hombros, esperó a que Sir William se hubiera perdido de vista. La vulgaridad de la señora Phillips fue otra prueba, quizá mayor aún, para su paciencia, y aunque la tía de Elizabeth, al igual que su madre, le tenía demasiado miedo para hablar con la familiaridad que propiciaba el buen humor de Bingley, no podía evitar ser vulgar cada vez que abría la boca, ni tampoco su respeto por Darcy, aunque la hiciera más callada, servía en absoluto para hacerla más elegante. Elizabeth procuró en lo posible evitar que tuviera que fijarse en cualquiera de las dos, y estaba siempre ansiosa de guardarlo para sí y para los miembros de la familia con los que Darcy podía conversar sin
sufrir demasiado, y aunque los sentimientos de incomodidad provocados por todo ello privaron a la época del noviazgo de buena parte de su placer, contribuyeron a aumentar sus esperanzas para el futuro, y Elizabeth aguardaba con deleite a que llegara el momento en que pudiera cambiar una sociedad tan ingrata para ambos por toda la comodidad y elegancia del grupo familiar de Pemberley. Capítulo 61. Día de dicha para sus sentimientos maternales fue aquel en que la señora Bennet se desprendió de sus dos hijas más meritorias. No es difícil imaginar con qué placer y orgullo iba después a visitar a la señora Bingley y hablaba de la señora Darcy. Me gustaría poder decir, en bien de su familia, que la consecución del ardiente deseo de casar a tantas hijas tuvo un efecto tan positivo sobre ella que se convirtió, para el resto de sus días, en una mujer sensata, agradable e instruida, aunque quizá para su marido, que podría no haber disfrutado de la felicidad doméstica de una manera tan poco habitual, fue una suerte que siguiera padeciendo de los nervios de cuando en cuando, y que se comportara invariablemente de la manera más absurda posible. El señor Bennet echó mucho en falta a su segunda hija, y el afecto que sentía por ella le sacaba de su casa con más frecuencia que cualquier otra ocupación. Le encantaba ir a Pemberley, sobre todo cuando menos se le esperaba. El señor Bingley y Jane solo se quedaron un año en Netherfield. Vivir tan cerca de la señora Bennet y de sus parientes de Meryton no era siquiera deseable ni para el buen carácter de él ni para el afectuoso corazón de ella. El gran deseo de sus hermanas quedó por fin satisfecho, y Bingley compró una propiedad en un condado lindante con Devonshire, de manera que para Jane y Elizabeth y a todos sus restantes motivos de felicidad se añadió el de vivir a menos de 50 kilómetros de distancia. Kitty, ventajosamente para ella, pasaba la mayor parte del tiempo con sus hermanas mayores. En un ambiente mucho más favorable del que en general había conocido hasta entonces, sus progresos fueron grandes. No tenía un carácter tan ingobernable como el de Lydia, y libre del mal ejemplo de su hermana menor, llegó a hacerse, adecuadamente atendida y dirigida, menos irritable, menos ignorante y menos insípida. Se la mantuvo cuidadosamente apartada de los inconvenientes del trato con Lydia, y aunque la señora Wickham la invitaba frecuentemente a pasar temporadas con ella, prometiéndole bailes y jóvenes apuestos, su padre nunca dio el consentimiento para tales visitas. Mary fue la única hija que siguió en el hogar familiar, viéndose apartada de sus estudios por la necesidad de acompañar a la señora Bennet, a quien no se podía dejar sola. Mary se vio obligada a mezclarse más con el mundo, aunque sin renunciar por ello a moralizar sobre todas las visitas matutinas que recibían en Longbourn, y como no se la humillaba ya comparando su belleza con la de sus hermanas, su padre sospechaba que había aceptado su nueva situación sin demasiadas protestas. En cuanto a Wickham y a Lydia, su manera de ser no sufrió cambio drástico alguno por el matrimonio de sus hermanas. Él aceptó con filosofía el hecho de que Elizabeth llegara a saber inevitablemente todo lo que aún le faltaba por averiguar sobre su ingratitud y su falsía, y pese a todo, no perdía por completo la esperanza de convencer a Darcy para que hiciera de él un hombre de fortuna. La felicitación por carta que Elizabeth recibió de Lydia con motivo de su boda hizo saber a la señora Darcy que al menos por parte de su esposa, sino por la de Wickham, tal esperanza aún permanecía viva. Su contenido era el siguiente: Mi queridísima Lizzie, enhorabuena. Si amas al señor Darcy la mitad de lo que yo a mi querido Wickham, debes ser muy feliz. Es un gran consuelo saberte tan rica, y cuando no tengas otra cosa que hacer, espero que te acuerdes de nosotros. Estoy segura de que a Wickham le encantaría un puesto en la corte, y no creo que tengamos dinero suficiente para vivir sin que alguien nos ayude. Cualquier puesto serviría, con unas 300 o 400 libras al año. De todos modos, no hables de ello con el señor Darcy si no lo consideras conveniente. Tuya, etcétera. Dado que Elizabeth no lo consideraba en absoluto conveniente, se esforzó en su respuesta para poner fin a todo ruego y expectativa en aquella dirección, lo que no fue obstáculo para que enviase a su hermana, con frecuencia, la ayuda que estaba a su alcance gracias al ahorro en sus gastos personales. Siempre le había parecido evidente que unos ingresos como los de Lydia y Wickham, frente a los gastos en que inevitablemente incurrirían dos personas tan dispendiosas en sus gustos y tan despreocupadas del futuro, tenían que ser completamente insuficientes para mantenerlos, y cada vez que cambiaban de domicilio, Jane o ella tenían la seguridad de que solicitaría su ayuda, en mayor o menor grado para pagar las facturas pendientes. Su manera de vivir, incluso cuando el restablecimiento de la paz les obligó a tener casa propia, fue siempre muy agitada. No cesaban de mudarse en busca de un acomodo más barato y continuamente gastaban más de lo debido. Aunque el afecto de Wickham por su esposa pronto se transformó en indiferencia y el de ella solo duró un poco más, Lydia conservó, pese a su juventud y a sus modales, todos los privilegios inherentes a la reputación que le había proporcionado el matrimonio.
Si bien Darcy no podía recibir a Wickham en Pemberley, siguió ayudándolo en su profesión por su parentesco con Elizabeth. Lydia sí visitaba a los Darcy de tarde en tarde, cuando su marido se marchaba a Londres o a Bath para divertirse. Con los Bingley, Lydia y Wickham se quedaban a veces durante temporadas tan largas que incluso el buen humor del marido de Jane empezaba a flaquear y llegaba incluso a hablar de lanzarles una indirecta para que se fueran. La señorita Bingley se sintió terriblemente humillada por el matrimonio de Darcy, pero puesto que quería volver a Pemberley como invitada, optó por prescindir de su resentimiento, mostrándose más cariñosa que nunca con Georgiana, casi tan considerada con Darcy como anteriormente, y pagando a Elizabeth todos sus atrasos de cortesía. Pemberley pasó a ser el hogar de Georgiana, y el afecto entre las cuñadas respondió exactamente a las esperanzas de Darcy, porque lograron quererse en la práctica como habían deseado con la intención. Georgiana pensaba que no había nadie en el mundo que pudiera compararse con Elizabeth, si bien al principio escuchó muchas veces con un asombro que bordeaba el escándalo la manera desenvuelta y juguetona que tenía de hablar con su hermano. Con el tiempo llegó a ver a Darcy, al que siempre había mirado con un respeto que casi superaba el afecto, como posible objeto de bromas cariñosas. Gracias a las enseñanzas de Elizabeth, empezó a entender que una esposa puede tomarse con su marido ciertas libertades que un hermano no siempre permite a una hermana 10 años menor. Lady Catherine se indignó muchísimo con el matrimonio de su sobrino, y en su respuesta a la carta en que se le anunciaba el próximo enlace, al dar rienda suelta a toda la auténtica franqueza de su carácter, dijo cosas tan insultantes sobre todo para Elizabeth que durante algún tiempo cesó por completo toda relación. Pero a la larga, gracias a los esfuerzos de la señora Darcy, se pudo convencer al dueño de Pemberley para que olvidara la ofensa y buscara la reconciliación, y después de un poco más de resistencia, Lady Catherine acabó por ceder, ya fuera por afecto hacia su sobrino o por la curiosidad de ver cómo se comportaba su esposa, y condescendió a visitarlos en Pemberley, pese a la contaminación sufrida por sus bosques, no solo debido a la presencia de semejante señora, sino a las visitas de sus tíos londinenses. Con los Gardiner, Darcy y Elizabeth mantuvieron siempre las relaciones más cordiales. Uno y otra sentían por ellos verdadero cariño, y ambos eran igualmente conscientes de la enorme deuda de gratitud que tenían con las personas que al llevar a su sobrina a Derbyshire habían servido de medio para unirlos.